había abierto una puerta de comunicación al mundo para que la palabra de Dios pudiera ser llevada. Grecia había unificado con su cultura y su lenguaje al mundo entero, Europa, África y Asia. Así que había un lenguaje que el mundo podía comprender. Pero cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, tuvieron que inventar las sinagogas, algo parecido a los templos actuales. Así que el Dios uno y tres, el Dios verdadero, su doctrina, su palabra, ahora se predicaba en muchas partes del mundo. Pero dice Pablo, siento gran dolor porque los míos no quieren recibir esa salvación. Pero de mi pueblo de Israel, viene la adopción. Si somos hijos de Dios, es porque fuimos adoptados para ser parte del pueblo de Dios. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas. Los patriarcas son 4: Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero dice en Hebreos, en el capítulo 11, vaya conmigo a la Biblia, versículos 17 al 19, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué significará esto? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esta ofrenda de Isaac, hermanos, es un cuadro profético de la muerte de Cristo. Un padre ofrece a su hijo en ofrenda a Dios. El hijo, en la mente de aquel padre, estuvo como muerto por 3 días en la mente de Abraham, porque Dios le había dicho, sacrifícame a tu único hijo. Había costumbre de los pueblos de la tierra a edificar una ciudad sobre el cuerpo muerto de uno de sus hijos. Matar a un bebé. Nada tiene que ver con esto. Esto es una orden de Dios. Ponga atención. El mismo lugar donde Melquisedec, el rey de paz o rey de Salem, que es Jesucristo, en una teofanía, va al encuentro de Abraham después de libertar a Lot y le da los diezmos de todo, el monte Moría. En ese monte Moría, ahora Dios le pide que vaya y que le ofrezca a su único hijo. Son 3 días de camino. Así que por 3 días Abraham iba pensando, mi hijo está muerto. Está muerto porque lo voy a ofrecer a Dios. Pero ese mismo lugar, el monte Moría, es el lugar donde 2000 años después el Padre Celestial ofrecía a su Hijo como ofrenda por nuestros pecados. Pero no había un sustituto, porque Él era el sustituto. Él era la ofrenda por nuestro pecado, dice la palabra, y el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él es la ofrenda para pagar tu pecado y mi pecado. Vaya conmigo a la Biblia, Génesis capítulo 22. No quise leer primero el pasaje de Génesis porque podríamos decir, ¿se imagina lo que estaba pensando Abraham? No, la imaginación no alcanza en estos casos. Aquí es el Espíritu Santo que nos dice lo que estaba pensando Abraham. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Génesis capítulo 22, y vamos a ir al versículo 1, dice, Abraham ofrenda a Isaac, y comienza diciendo, aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Fíjense cuántos días caminaron. Versículo 4, ¿qué dice? Al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar de lejos.
Así que por 3 días iba caminando Abraham. Nos dice la escritura que va él sin su esposa. Imagínate por un momento que le dice a Sara: ahorita vengo, vamos a ir a ofrecer ofrenda a Dios, un sacrificio, y regresamos. Pero no le dijo cuál sacrificio, no lo deja ir. Al 3er día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y fíjate bien, la puso sobre Isaac su hijo. De la misma forma que después Cristo cargaría la cruz subiendo esta misma colina de Moriah. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Es una buena pregunta. Papá, llevamos la leña. Papá, llevas el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que esta es una figura, es un drama, ¿me entiendes? Es una representación. Decimos ahora un play, para que lo entiendan los chamacos. Es un play donde va caminando el adolescente Isaac cargando la leña, imitando la forma en la que Jesús caminaría, cargando la cruz. Pero ¿sabe lo que le pusieron en la cabeza a Cristo antes de crucificarlo? Una corona. ¿De qué era esa corona? De espinas. Sigamos leyendo. Dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Imagínate poner un altar de piedras, le llamaban majano, piedras amontonadas para hacer el holocausto. Y luego le dice: hijo, súbete, te voy a amarrar tus pies. Imagínate cuando venga el cordero, ¿cómo lo vamos a hacer? Te voy a enseñar. El domingo próximo voy a bautizar, y hay un grupo de hermanos que yo tengo en oración que no han obedecido al Señor, y yo quiero que cada uno venga por su propia cuenta, que quieran obedecer al Señor. Eso es importante, que la persona diga: yo quiero obedecer a mi Señor, y los pongo en oración. Pero antes de bautizarlos les digo: mira, vamos a hacer así. Yo voy a preguntarte: ¿has confesado a Jesucristo como Salvador? ¿Qué respondes? Sí, por tu profesión pública de fe, en obediencia a la palabra de Dios, y levanto mi mano. Como ministro de Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego los hago como que los bautizo. O tomo a un muchacho, una persona más joven, para que puedan ver. Hago una pequeña representación para que sea más fácil. Pero ahora podemos pensar en Abraham diciéndole: súbete, te voy a amarrar los pies. Ahora dame tus manos. Y el niño amaba a su padre. Su padre no era un borracho, no era un delincuente, así que no tenía por qué dudar de su papá. Pero dice que compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tú temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado, ¿en qué, hermanos? En un zarzal. En un zarzal. Así que los cuernos de aquel carnero, un ram decimos en inglés, los cuernos de aquel carnero estaban coronados de espinas por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. En hebreo se dice Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto.
Y mis hermanos, el monte de Jehová es el lugar donde Abraham ofreció los diezmos de todo lo de la victoria de los reyes de Kedorlaomer, donde el mismo Señor Jesucristo como Jehová le ofrece en la forma de Melquisedec pan y vino. Y mis hermanos, qué figuras tan hermosas de lo que es la iglesia el día de hoy. La cena del Señor, pan y vino. En ese monte Moría, Abraham pagaba los diezmos y simbólicamente todo Israel pagaba los diezmos. En ese mismo monte Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac, pero en ese monte fue construido el templo de Dios. Hay varios montes y Sión es el monte donde está el templo, pero Moría es la montañita donde estaba el Calvario, el Gólgota, el monte de la calavera. Jehová proveerá en el monte de Dios. Y mis hermanos, tenemos confianza en la salvación porque Cristo Jesús subió a la cruz del Calvario. Y ciertamente que Isaac iba acompañado de su padre, pero mi Señor Jesucristo se quedó solo en la cruz del Calvario y clamaba: Eloí, Eloí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que Dios es santo y no tiene ninguna comunión con el pecado. Nadie que diga que es de Dios puede vivir en pecado, robando, mintiendo, haciendo daño a los demás. Una persona que se arrepiente, que se convierte, cambia de vida. Amén. Pero algunos dicen: no, pero yo no puedo creer en un Dios que sea tan duro, que vaya a castigar a la gente en el infierno. Y yo le digo una cosa: usted no conoce a Dios. Dios tiene tres atributos principales. Dios es amor. Dios es amor. Pero como juez, Él es justo. Y como Dios, Él es santo. Santidad, justicia y amor. ¿Usted cree que Dios no está preparando castigo para todos esos delincuentes que roban y matan a las personas? Claro que sí, porque así como es amor, también es justicia y es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Dice, y dijo: por mí mismo he jurado. Volvió a hablar de Dios, dice el versículo 15. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, tu unigénito de Sara, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como, hermanos, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué es lo que quiere Dios? Obediencia, mi hermano. Él quiere que tú le obedezcas. Ahora, mis hermanos, somos el pueblo de Dios. Dios estaba formando en Isaac, de parte de Abraham, una nación que bendeciría a la humanidad completa. No sé cuántas veces hemos oído decir que por culpa de Eva nos condenamos todos. ¿No han oído eso? No, la culpa la tiene Eva. Y algunos hasta dicen: bueno, yo trabajo, mi mujer no trabaja. Y entonces dicen: no, entonces ¿qué hace tu mujer? Se levanta a las 5 de la mañana, sale el lonche, y luego prepara a los niños, los baña, los lleva a la escuela, pero ella no trabaja. Y luego va a la escuela, va al mercado, compra la comida, hace los pagos, luego vuelve a casa y prepara la comida, pero ella no trabaja. ¿Cómo ven? Y corre a la escuela para llevar al niño al deporte, y luego vuelve de la escuela para llevar al otro a la clase de piano, pero no trabaja. Pero hay una cosa que quiero marcar esta noche, que ciertamente en Génesis 3.15, vaya conmigo a la Biblia, Génesis 3.15, cuando Dios promete la salvación para la humanidad, después de que pecaron desobedeciendo, ¿qué es lo que dije que Dios pide de ti, de mí? Obediencia. Les digo: no coman de este fruto. Dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y fíjense bien, ahí nos está diciendo que ciertamente por la desobediencia de Eva cayó la humanidad al darle a Adán, y Adán decidió pecar. Pero también está diciendo que va a usar una mujer
para que de la simiente de ella, está hablando de María, aquella virginal muchacha, aquella joven virgen que estuvo dispuesta a obedecer a Dios, hágase en mí la voluntad de Dios. Qué lindo, ¿no? Y hermanos, lo que Dios pide de ti es obediencia. Obediencia, justicia y humildad. ¿Qué vas a hacer con Dios? ¿Vas a obedecerle o vas a desobedecerle? Termino con un pasaje que está en Zacarías capítulo 3, versículos 7 y 8. Son las 8. Dice Zacarías: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo. ¿Y cómo le llaman? ¿Cómo dice? A mi siervo, el renuevo. Ese es el nombre de Cristo ahí. Y comenzamos leyendo Zacarías capítulo 3, y nos presenta al sumo sacerdote vestido de ropas muy sucias. Y me estaba ganando la risa porque así estaba el día de ayer. Estaba trabajando con Juan, tu hijo, hermano Elías. Cómo me está ayudando. Y llega un hombre del vecindario y dice: where is the preacher man? Yo estaba de espaldas. Where is the preacher man? Preguntó otra vez. Y entonces, pues, para Juan esas palabras no significaban mucho, pero entendía que estaba hablando de mí y estaba a verme a mí. Y luego preacher man es el predicador. El preacher man, ¿sí, verdad, hermanos? Y entonces volteo yo con un pantalón de mezclilla, el más feo que tengo, lleno de mezcla y de pintura. Y no está roto, pero sí está bastante feo. Y es gris despintado. Y luego una camiseta que tenía puesta. Y entonces volteo y le digo: ¿qué pasó? Here is the preacher man. Dice: es que ese preacher man, dijo, no es un hombre presumido. Y entonces a él le causa gran admiración verme ahí en ropas de trabajo. Él le impresiona eso porque su papá era un pastor. Y dice: the preacher man es un hombre humilde. Pero acá Josué está vestido de ropas miserables y el diablo está a un lado de él atacándolo. No se preocupe. Si el diablo ataca, ese es su trabajo. Pero a mi lado va Cristo. A tu lado va Cristo. Solo tienes que decirle: Jesús, acuérdate de mí. ¿Oramos, hermanos? Amén. Si tú obedeces, si tú guardas mi ordenanza, también gobernarás mi casa. Y hermanos, voy a pedirles que cierren sus ojos y hagan una promesa de obediencia a mi Señor Jesús, que lo van a obedecer. Señor, quiero vivir para ti. Qué compromiso tan grande de Abraham escuchar que Dios le pedía que matara a su único hijo. Suena inconcebible hasta pensarlo, pero él estuvo dispuesto a obedecer. Dice la palabra, porque él sabía que si él lo sacrificaba para Dios, al momento Dios se lo levantaba, porque le había dicho que él sería padre de naciones.